Señorita Yasmín, active su micrófono. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Frinia Yasmín Lapa Aquino, miembro del Café Jurídico Derecho y Sociedad CAJDER, y en esta oportunidad presentamos ante ustedes una edición más de los diálogos jurídicos, con la presencia del doctor José Inostroza Ucasime, quien es abogado y notario público de Ayacucho, paz decano del Colegio de Notarios Públicos de Ayacucho, doctor en Derecho y maestro con mención en Ciencias Penales, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y director de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, quien en esta ocasión disertará sobre la competencia notarial en asuntos no contenciosos, la sucesión intestada. Al final de la ponencia, los participantes podrán dejar sus preguntas en la caja de comentarios de esta transmisión, las cuales serán trasladadas al doctor para ser absueltas. Sin más preámbulo, doy pase al doctor Inostroza Ucasime. Adelante, doctor. Gracias, Yasmín. Un saludo y reconocimiento a los esfuerzos de diálogo, de conversación, de entendimiento entre derecho y sociedad. Una simbiosis necesaria entre los hechos de la realidad social requieren una interpretación y también una regulación. El derecho es un hilo importante, necesario y transparente que une el orden público, la paz, la tranquilidad, que son aspiraciones de toda sociedad justa. En esa medida, les agradezco por esta invitación para conversar en esta ocasión sobre la sucesión intestada. En el año 96, el Estado le otorga mediante Ley 26662 a los notarios del país con la finalidad de realizar una descarga de la mora procesal en el Poder Judicial de los procesos no contenciosos. Se dice no contenciosos porque no hay controversia, no hay demandante demandado, y lo que se aspira en el Poder Judicial es disolver una incertidumbre jurídica mediante un pronunciamiento de propiedad, de herencia, de adopción, de patrimonio familiar, de rectificación de partida, de disolución del vínculo matrimonial, en fin. Entonces, habiendo una mora procesal importante y significativa en el fuero ordinario del Poder Judicial, desde el año 96 se les encarga a los notarios determinados asuntos no contenciosos. Pero al hacerlo, en sede notarial, tenemos otra perspectiva de los conflictos. Es más, no puede haber conflictos en una notaría. De ahí que en numerosas ocasiones se dice que una notaría es una suerte de magistratura de la paz, en la medida que basta la observación, la duda o la oposición de alguno de los intervinientes para que sencillamente se archive el expediente en trámite. Entonces, surge efectivamente como una medida necesaria a una demanda social de resolución de conflictos que venían tramitándose en el Poder Judicial. Ustedes comprenderán que en el Poder Judicial, en el fuero ordinario, hay vías sumarísimas, abreviadas y de conocimiento.
A la par de ellas hay procesos de ejecución, medidas cautelares y procesos no contenciosos. Entonces, progresivamente se ha ido delegando, inicialmente con 7 asuntos no contenciosos, entre ellos la sucesión intestada. ¿Por qué razón? Punto 1, el tema de determinar quiénes son los herederos. Y vamos, son herederos forzosos. La diferencia entre la sucesión testamentaria, por testamento, por última voluntad del testador, es una sucesión singular en la medida que el testador puede disponer voluntariamente quiénes van a ser sus sucesores y de qué manera. Obviamente hay una orden de prelación, de sucesión y cuotas que respetar, ¿no? El 50% de la sociedad de gananciales en un régimen patrimonial de sociedad de gananciales, los tercios de la legítima de cónyuge o de unión de hecho y los tercios de los herederos forzosos están a disposición del testador. Pero cuando esto no sucede, cuando no hay un testamento, no hay un título traslativo de la propiedad del causante a favor de los causavientes o los herederos, entonces se requiere la voluntad de la ley. Y la voluntad de la ley es que efectivamente el patrimonio del causante finalmente se deposite en los herederos. Y entonces la sucesión es a título universal, ya no singular como lo hacía el causante, sino a título universal. Todos los derechos, los beneficios que le pudiera corresponder al causante. Esto es un tema muy recurrente en la medida en que se requiere con urgencia, con prontitud, esta declaratoria para que, recuerden que registros públicos, hay 4 registros, macroregistros si queremos llamarlos porque hay subregistros allí, de propiedad inmueble o vehicular, de personas naturales, poderes, uniones de hecho, en fin, y de personas jurídicas, sociedades, asociaciones. Entonces, cuando una persona se declara heredera, lo lógico es que es un paso previo, no es suficiente, hay un acto necesariamente que completar, que es trasladar de la sucesión, trasladar de la inscripción de la sucesión en el registro de personas naturales, de herencias, de testamento, de sucesiones, al registro de propiedad inmueble, para recién ser considerado propietario. Y recién a partir de ese traslado de dominio se podría hablar de la sustitución del titular registral y en condiciones jurídicamente posibles de poder realizar los actos que corresponden a la propiedad, al uso, al disfrute, frutos civiles, arrendamiento, a la enajenación, venta, transferencia, arrendamiento, o a la vindicación, a la reclamación judicial, mejor derecho de propiedad, en fin, los derechos que puedan corresponder, superficies, servidumbres, uso y habitación, etc. Entonces, sí es importante tener ese documento que sustituya al titular, ¿no? Claro, allí hay varios inconvenientes que me gustaría poder compartir con ustedes, por ejemplo, ¿no? En principio, la partida de defunción, son los requisitos esenciales, pero sabemos y entendemos que en numerosos registros de estado civil de las municipalidades de nuestra región, por citar, se han incinerado. Estamos hablando de la época de los 80, de la década del 80, ¿cierto? O por determinadas circunstancias se carece de la partida de defunción. La partida de defunción es un documento fundamental para iniciar una sucesión intestada, pero no es el único, porque puede solicitarse una declaración de muerte presunta y esto lo hace el juez, ¿no? Entonces, uno de los requisitos de la sucesión en la partida de defunción es cierto, pero no es la única. Puede sustituirse la deficiencia, la omisión de una partida de defunción por una declaración judicial de muerte presunta. Desaparición, ausencia, muerte presunta. Luego tenemos la partida de matrimonio.
y aquí tenemos una disquisición. Hasta el año 36, las partidas de matrimonio religioso tenían validez, pero a partir de la vigencia del Código Civil de 1936, 1 de enero de 1937, ya no tienen valor, y entonces solamente tienen efectos jurídicos las partidas de matrimonio civil. Progresivamente, con el decurso y el devenir de los años, se reconoció la convivencia o la unión de hecho, primeramente para derechos patrimoniales, es decir, como sociedades gananciales. Después de 2 años de convivencia continua, se podría reputar que existe un régimen de sociedades gananciales. Estamos hablando del 50% entre los convivientes. Y decíamos en clase que la diferencia entre un matrimonio civil y una unión de hecho estaba en esto, en la sucesión intestada, ¿no? En que el matrimonio tenía derechos sucesorios diferentes respecto a la unión de hecho. Pero no hace mucho que la legislación ha cambiado y entonces le ha concedido también a la unión de hecho derechos sucesorios. Y si hay alguna pregunta sobre cuál es la diferencia sucesoria entre matrimonio y unión de hecho, pues sí hay una diferencia sustancial, que es la fiesta. Pues después los derechos son iguales, idénticos, no hay ninguna diferencia, ¿no? Claro que la unión de hecho en vida puede ser constituida y cesar la unión de hecho en notarías, la declaración de unión de hecho. Cuando ha fallecido uno de los partícipes de la unión de hecho, necesariamente tiene que ser una constitución de unión de hecho judicial. Luego tenemos las partidas de nacimiento. Y aquí sí hay cosas que hay que revisarlas con mayor detenimiento, ¿no? Porque igualmente la legislación sobre discriminación positiva, reconocimiento de minorías y la realidad del país, sociedad, o sea, no es solamente sentarse en el gabinete y legislar. La realidad en el país es el asunto de hijos extramatrimoniales, ¿no? En la cual se requiere el derecho fundamental a la identidad. Y entonces, tras una ida y venida de la legislación, porque primero se dijo que se podría emitir una partida de nacimiento con la sola declaración de uno de los padres, y luego se requirió necesariamente la presencia de los padres en el caso de solteros, porque en el caso de matrimonio, el hijo nacido dentro del matrimonio se reputa dentro del matrimonio y a los padres, los cónyuges, ¿cierto? Pero estamos hablando de filiación extramatrimonial. Y entonces eso generaba que algunos ciudadanos del país no pudieran tener un apellido, ¿no? Y finalmente era un estigma social. Frente a esa situación se dio una ley, ¿no?, que reconocía volver nuevamente al estado anterior, en el cual bastaba la declaración de uno de los padres y con la notificación al otro para que se pueda llevar los apellidos. Entonces hay que separar dos cosas fundamentales: el derecho a la identidad que tiene una persona, que por ley y por constitución se le preserva el prenombre y los nombres o los apellidos, y el derecho sucesorio, que tiene que ver con el parentesco. Son cosas diferentes. El hecho de que tengas los apellidos no significa de que hay derecho sucesorio. Es más, la propia legislación, la propia ley que establece el derecho a la identidad, señala que no se discute allí el tema de parentesco, solamente el de identidad. ¿Qué estoy tratando de decir? Que en la partida de nacimiento requerimos el reconocimiento, lo que antes de la Constitución del 79 se hablaba de la legitimación, los hijos legítimos o ilegítimos. En nuestro caso necesitamos la vinculación, el entroncamiento, el parentesco para declarar herederos. Entonces, en la partida de nacimiento tiene que haber el reconocimiento con la firma o la huella dactilar del progenitor. De esa manera se establece indubitablemente la vinculación de parentesco. Pero si en la partida de nacimiento, producto de una partida extemporánea, producto de alguna otra forma de reconocimiento de hijo, de reconocimiento de identidad, perdón,
no generaría parentesco y tendría dificultades sucesorias. En cambio, la partida supletoria expedida por un juez dentro de sus facultades. ¿Cuál es la facultad? La jurisdicción, la jurisdictio, decir derecho, declarar derecho. Si el juez establece que es hijo de dos personas, padre y madre, pues ahí se acabó. No firman efectivamente las personas, pero es el juez el que está declarando derecho. Entonces la partida supletoria sí genera, por ejemplo, parentesco por declaración del juez. Entonces tenemos esas dificultades, digo, ¿no? Dificultades en el sentido de tenerlo presente. Muy bien. Luego tenemos un certificado, requerimos un certificado negativo de testamento, porque entre la sucesión intestada y el testamento prevalece el testamento, prevalece la voluntad de las personas. Claro, el testamento requiere muchas formalidades. Recordemos que hay un testamento por escritura pública, que usualmente ocurre. El testador concurre a donde un notario, ¿cierto?, con dos testigos testamentarios, le dicta su voluntad. El notario inscribe el testamento en términos de testador causantes, perdón, testigos, solo y únicamente, porque el contenido del testamento se mantiene en reserva por ley mientras viva el testador, ¿cierto? Otra de las formas de hacer un testamento es que el propio testador escriba su voluntad y la guarde en un sobre. Y ese sobre le alcance al notario. Eso es el testamento cerrado. Y ahí ocurre lo que ocurre en las películas, en las novelas, ¿no? Entonces el notario tiene que llamar a los presuntos herederos y delante de ellos abrir el testamento, leerles la voluntad del testador, hacer un cotejo de firmas, reconocimiento, y si hay universalidad de aceptación de consentimiento, pues todo eso se protocoliza, es decir, se incorpora al registro de testamentos y se inscribe en el registro público de testamentos. La otra forma de hacer un testamento es el testamento hológrafo, escribir todo, holos, a mano, por parte del testador. Al igual que esto, el testamento militar, en una campaña militar, un testamento aéreo, marítimo y consular. Pero todos estos, el hológrafo, aéreo, marítimo y consular, para su validez, requieren de un procedimiento llamado protocolización de testamento ante el Poder Judicial. Y entonces el juez hará precisamente estas labores de cotejo de firma y encontrándolos conforme, ordenará al notario del lugar que incorpore a su protocolo el testamento. Entonces, es importante reconocer la voluntad del causante a partir del testamento. Y les decía, se anota el testamento, pero la ampliación del testamento, el contenido del testamento está sujeto a la partida de defunción. Es un requisito válido porque reúne los 4 requisitos de validez del acto jurídico, pero es ineficaz por la condición del acto jurídico. La condición de validez es que haya una partida de defunción del causante. Una vez que se presente la partida de defunción, recién se amplía el testamento. Ampliado el testamento tiene validez erga omnes, publicidad y seguridad jurídica. Pero, habiéndose ya anotado el testamento, este prevalece, preventivamente o con la anotación definitiva, este prevalece sobre la sucesión intestada. Por eso es que es un requisito la partida de función, la partida de matrimonio y la partida de nacimiento, adicionalmente el certificado negativo de testamento. Se va a registro público, se hace una búsqueda, un certificado compendioso en la que se diga que es negativo. Negativo el testamento, pues bien, es posible la sucesión intestada. Pero también allí, pues esto es una suerte de jurisdicción voluntaria en las notarías, el usuario puede recurrir indistintamente a cualquier notaría. No hay una competencia territorial, digamos, salvo que la condición sea el último domicilio del causante o donde se encuentren sus bienes. Pero por lo demás, por decir, el causante haya fallecido en la ciudad de Huamanga, pues hay 9 notarías a las que el usuario puede recurrir indistintamente, según su preferencia
o su adhesión, ¿no? Y entonces puede ser también que recurran a una notaría los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales a otra notaría. Y puede ser también que el cónyuge o la unión de hecho recurra a una tercera notaría. Entonces, para evitar esta situación de pluralidad de sucesiones intestadas, la ley ha previsto, ¿no?, que la figura de la incorporación a la sucesión intestada y la unificación de una sola declaratoria, y esto implica solicitar a registros públicos también la búsqueda y un certificado negativo de que efectivamente se esté llevándose a cabo la sucesión intestada en otros lugares, en otras notarías. De llevarse a cabo en otras notarías y habiendo una anotación preventiva, pues las demás, primero en el registro, primero en el derecho, las demás tendrían que solicitar su incorporación a una notaría donde se viene desarrollando la sucesión intestada. Frente a eso hay también la casuística y problemas o inconvenientes, y algunos usuarios dirían, oiga, pero usted ha visto la partida la partida de defunción del causante y decía casado. Y usted ha declarado heredero solamente al hijo. El notario tiene la obligación, por ley, de notificar vía edictos, publicaciones, a los que se consideren con mejor derecho o con igual derecho a concurrir en la sucesión. Y de hecho hay un plazo de 15 días hábiles, sin contar sábados ni domingos, ni días feriados, para que, hecha la publicidad, cualquier persona presente sus documentos, ¿no?, y acrediten que efectivamente son herederos o concurren con la herencia. Y sería mejor y muy conveniente que el notario y cualquier otro funcionario acceda a información oficial, como es el registro de identidad y estado civil, RENIEC, para obtener datos. Pero de la ficha RENIEC, que es registro oficial, se desprende que está casado, pero no dice con quién. Ese es un gran problema que debe ser resuelto. De hecho, hay varias tesis que están planteando la necesidad de incorporar dentro del registro de estado civil la identidad del cónyuge, y ayudaría muchísimo, no solamente para las sucesiones intestadas, lo digo para los demás actos jurídicos, compraventas, casado pero ¿con quién? O en unión de hecho, ¿con quién? Igualmente, la publicidad de la identidad de los hijos. Eso no figura en la ficha RENIEC. El notario físicamente no puede tener mayor acceso a otra fuente de información de datos que la de la RENIEC. No disponemos de una bolita de cristal para saber dónde están los hijos, cómo se llaman y quiénes son. No lo sabemos. Nos tenemos que guiar por la declaración que hace el solicitante. Y ahí sí hay responsabilidad penal, incluso en el solicitante que omite datos. Porque él sí conoce y sabe que hay hijos o hermanos o medios hermanos, ¿cierto? Bueno, eso de medios hermanos es medio restrictivo. En realidad no hay medios hermanos, hay hermanos completos. Es matrimonial o extramatrimonialmente tienen los mismos e iguales derechos, mayores, menores, matrimoniales o extramatrimoniales. Pero el tema es que en ocasiones el solicitante omite deliberada e intencionalmente dar información de otros herederos. Y repito una vez más, hay jurisprudencia vinculante en el sentido de hallar delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, el omitir datos de los demás herederos. Y entonces, con los datos que tenemos, se hace la publicidad, se publican los datos, con los requisitos, ¿no? Partida de defunción, partida de nacimiento, partida de matrimonio, certificado negativo de testamento, certificado negativo de sucesión intestada, y se hace una relación de bienes, pero es solamente ilustrativo porque recuerda que una de las condiciones para poder realizar la sucesión intestada es el último domicilio del causante o donde se encuentren los bienes del causante, ¿no?
Entonces, es solamente a manera de ilustración la relación de bienes. No es que producto de la sucesión intestada se declaran herederos en esta relación de bienes, no. Se tiene que hacer necesariamente un traslado de dominio, si son bienes inmuebles o bienes muebles, o en este caso derechos dentro de una sociedad. Entonces es ilustrativo. Lo que ocurre es, ¿qué pasa cuando después de omitido este derecho se puede incorporar? Claro que sí, se corre traslado por 10 días al solicitante. Si se opone, se termina el proceso de sucesión intestada y se deriva al Poder Judicial. Pero si no se opone, se incorpora y con ellos se va a registro público de testamentos o de sucesión intestadas para su inscripción correspondiente. Pero ¿qué pasa si ha pasado los 15 días hábiles y se solicita la incorporación al proceso de sucesión intestada? Lo que pasa es que en registros públicos hay principios registrales. Uno de ellos es el principio de legitimación, que tiene que ver con la ley física de impenetrabilidad. En un asiento registral no pueden haber dos títulos que no se condigan, que sean incompatibles. No puede haber eso. Se cierra la partida a favor de uno. Entonces se inscribió uno. Y se ha transgredido, se ha violentado, se ha lesionado el derecho de patrimonio de los hijos no declarados herederos. Y no necesariamente, porque en vía civil tenemos expedita la demanda de petición de herencia a través del Poder Judicial. Y el juez ordenará, sí, la modificación del asiento registral para que se incorporen los herederos que han sido no tomados en cuenta, omitidos, ¿cierto? Y entonces, en esa relación del parentesco, conviene hacer una disquisición también. Los herederos en primer orden son los hijos y los descendientes, no solamente los hijos, también los descendientes, en línea recta, y comparten esa herencia con el cónyuge. Si no hay hijos ni descendientes, se puede declarar a los padres y los ascendientes, segundo grado de prelación, y también concurre el cónyuge. Si no hay hijos ni descendientes, no hay padres ni ascendientes, el cónyuge concurre en la totalidad. Y cuando no hay cónyuge, recién es en línea colateral a los hermanos, primos, sobrinos, etc. Los más cercanos excluyen a los otros. O sea, no es que todos van a heredar. Hay una exclusión, ¿cierto? Si hay hijo y cónyuge, ellos heredan y excluyen al padre y a todos los demás. Si hay cónyuge, pues excluye a todos los demás y se heredan. Pero si no hay, ahí recién entran todos los demás herederos. Digo esto y me detengo en este tema porque la pregunta pasaría por ¿qué pasa si quien debe heredar es, por ejemplo, el nieto y ha fallecido el padre? Presta atención porque es una figura muy interesante y que algunos abogados, jueces y fiscales lamentablemente no lo podemos interpretar de una manera unísona, ¿no? Allí ingresa la figura de la sucesión por representación. ¿Por qué razón? Porque una persona fallecida, estamos poniendo el caso de que hay un abuelo que va a heredar, el hijo falleció, ¿cierto? Y el nieto es el que tiene que heredar al abuelo. Entonces, muchos de los abogados dicen, primero tiene que heredar el padre para que después herede el nieto. Si esto fuera cierto, diríamos que los muertos también heredan. Y los muertos, pues bien muertos están porque es el fin de la personalidad y no pueden heredar. Lo digo porque he visto casos de resoluciones judiciales en las que se declara inadmisible una demanda porque no se ha declarado la sucesión de su inmediato anterior. Pero ya digo, si el inmediato anterior está fallecido, pues no
no quepa ahí una sucesión y entra la figura de la sucesión por representación. Es decir, el nieto hereda al abuelo en representación del hijo, sí es cierto, fallecido. Primer punto, que es importante señalarlo. O sea, ¿puede haber entonces una sucesión de nieto a abuelo? Sí, por representación. Si es que el hijo ha fallecido, ha premuerto al abuelo. No podría de ninguna manera declararse heredero a una persona fallecida. Punto 2. Se puede discutir, y esto es lo más penoso incluso, la inscripción sucesoria del nieto respecto del abuelo en sede judicial, en un proceso de nulidad o un proceso de reivindicación. Es decir, el juez, un ciudadano, cualquier funcionario puede decir, yo tengo dudas de que usted sea heredero del abuelo. Primero tenga que declarar al hijo. No, porque igualmente por principio de legitimación, solamente puede ser declarado nulo o modificarse el asiento registral por una sentencia judicial firme, en el sentido de anular ese asiento registral. Mientras eso no suceda, ninguna otra autoridad podría desconocer la vigencia y los efectos jurídicos que tiene el asiento registral. ¿Y cuáles son los efectos? De que es titular, representante, ¿no?, del abuelo para los derechos patrimoniales que tiene a disposición, inmuebles, muebles, o los derechos expectaticios que pudiera corresponderle. En este caso, por ejemplo, la reivindicación de bienes. De modo tal que no resulta legal ni constitucional negar los derechos sucesorios a un asiento registral vigente. Lo digo una vez más porque sí ha ocurrido esta situación. Y luego tenemos que los herederos no son propietarios. O sea, hay que entender esa figura, ¿no? Lo que se declara es herencia, pero no propietarios. Por eso se llama sociedad indivisa en la medida en que hay un traslado de dominio. Si el causante es propietario de un inmueble, todos los herederos se declaran copropietarios por una sociedad indivisa, copropietarios en las cuotas que corresponden, ¿no? Si está la cónyuge o el cónyuge, 50%, más la tercera parte de su legítima, y los otros herederos en la tercera parte, que son sus legítimas, o en lo que corresponda. Y entonces es una sociedad indivisa. No todos hereden por igual. Y allí viene otra figura muy interesante, que es la indivisión. Es parte del análisis de la sociedad. Jan Montes, Yasmín Lapa, amigos, el tema de saber qué es lo que ocurre con la sociedad. Nosotros tenemos un código civil fiel copia del código francés, pero nosotros no somos franceses, somos una pluralidad de naciones, y tampoco esto es un estigma, por el contrario, hay sociedades que han tenido éxito, y mucho éxito, a propósito de la pluralidad de sus naciones. Pero nosotros tenemos todavía conflictos psicosociales, secuelas psicosociales que no han sido resueltos. Y hay que entenderlo. Lo estoy diciendo porque es una lectura de la sociedad, una sociedad conflictiva, litigiosa. No es fácil sentarse a conversar y ponerse de acuerdo en determinadas situaciones, como en este caso, por ejemplo, la sociedad indivisa de un bien inmueble o de una sociedad o empresa. Y la pregunta sería, y entonces, en el desacuerdo, porque para llegar a una división y partición se requiere el acuerdo universal, es decir, unánime. Basta que alguien diga, no estoy de acuerdo para la forma de división,
para que sencillamente esto no pueda avanzar nada más, ¿no? Entonces, la única forma de resolver, de extinguir el estado de indivisión es mediante una división y partición judicial. Y eso también es otro asunto penoso en la medida en que se desgasta la coherencia social a partir del litigio, de los procesos judiciales. Pero un copropietario puede disponer de sus derechos, enajenar sus derechos. Claro que sí. Y lo puede hacer a través de lo que se llama compraventa de derechos y acciones. No está dividido en fracción, pero sí puede hacerlo por el porcentaje que le corresponde como heredero. ¿Hay que sacar los porcentajes? Claro que sí, correctamente, ¿no? Un certificado registral inmobiliario, un CRI, podría darnos luz sobre la cantidad de propietarios, el área total y las cargas o gravámenes que le asiste a esta propiedad. Con ese CRI podríamos, obviamente, establecer el porcentaje que le corresponde a un copropietario y, de hecho, podría este copropietario enajenar sus derechos y acciones, como compraventa de derechos y acciones. Entonces, sí funciona esto. Es posible que en un estado de indivisión se haga transferencias por derechos y acciones. Ahora, para la división y partición, vienen cosas interesantes también, ¿no? Un solo lote, una unidad inmobiliaria, una casa, pensada en una casa, se va a dividir entre 3, entre 4, entre 5 copropietarios. Y eso nos lleva al asunto de las servidumbres de paso, al lote dominante y al lote sirviente. Siempre que se trata de servidumbres de paso, porque si se establece pasajes comunes, ingresamos a una ley de propiedad horizontal, ¿cierto? Y habría que establecer un reglamento de uso de la propiedad común y una junta de acreedores o de propietarios de la propiedad común. Vamos por paso. Queremos hacer la subdivisión del predio que ha sido materia de sucesión de una sociedad indivisa. Y entonces, no se puede dividir lotes mediterráneos, es decir, que no tengan acceso a la salida, acceso a la calle. A eso se le llama servidumbres de paso, porque pueden haber servidumbres de luz, servidumbres de agua, etc. Entonces, se establece una servidumbre, algún lote. Esto es un pensamiento bastante romanista de que los inmuebles, al igual que las personas, tienen derechos. El derecho a ser útil, ¿no? Naturalmente que después de Hugo Grocio, antes y después, el derecho solamente se puede imputar a las personas. El centro del derecho es la persona y no la naturaleza. Pero repito, esto está legislado, la servidumbre, ¿no? La servidumbre en relación al bien, no a la persona. En relación a la cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, hecha la división, se establece una servidumbre en la cual hay un lote dominante, ¿cierto? No quiere decir que es parte de su propiedad, pero sí es un lote dominante. Y los otros lotes que van a hacer uso de la servidumbre, y se llaman lotes sirvientes. Y eso tiene que, obviamente, estar en un plano correctamente, estableciendo cuáles son las áreas del lote sirviente y el lote dominante. Pero si es que no se optara por este lote sirviente, por esta servidumbre de paso, perdón, tendría que optarse por el tema del pasaje común. Estamos hablando de propiedad horizontal, es decir, área de acceso, ascensores, escaleras, conexiones de agua, de luz, de gas, de electricidad, ¿no? Zonas comunes como la azotea, el sótano, etc. Y respecto a esas zonas comunes hay que establecer un reglamento. Y también quiénes van a ser los propietarios exclusivos de departamento y propietarios de la propiedad común, valga la redundancia. De hecho, esto no era muy usual en Huamanga. Generalmente siempre se pensaba en un solo piso, dos, ¿cierto?
pero casi en estas 2 últimas décadas ha venido creciéndose la población, hay una explosión demográfica importante y que hay que reconocerlo como sociedad. Es decir, no podemos taparnos los ojos y ver que no hay a dónde más crecer en Huamanga que subir a los cerros, Palacio, Yanama, Mollepata. Estamos subiendo el cerro de Huatatas para arriba, que es Uchuipampa, pero no, después no hay más, no hay forma de crecer. Yo no sé, las autoridades o en todo caso el debate político tiene que girar en torno a un plan maestro de crecimiento de la ciudad, ¿no? Y esto pasa por los parámetros urbanísticos. Los parámetros urbanísticos significa hasta el límite de donde se puede crecer hacia arriba. Y vaya que nuestro alcalde es arquitecto y debe saber que ya no hay forma de seguir avanzando que crecer hacia arriba. Y el parámetro es 3, debe salir a 4, porque recuerda que en Carmen Alto y en San Juan Bautista el parámetro es 10. Diferencia enorme, ¿no? Pero que es necesario ponernos a discutir y debatirlo y ponerlo en debate, y no podemos seguir pensando como seguimos pensando con el plan maestro del año 60. Han pasado 40 años y no se modificó ese plan maestro. Entonces, hay una discusión. Pero vale la discusión en relación a cómo resolver ese tema de indivisión o sociedad indivisa a partir de las servidumbres de paso, que son lotes dominantes y lotes sirvientes, o a partir de propiedad común. Y los hay, y debo felicitar, y debemos aprender a aplaudir los éxitos, ¿no? de determinadas instituciones educativas, instituciones públicas también, que están creciendo de manera importante, ¿no? y brindando mayor calidad de vida a sus usuarios. Pero allí se requiere que ingrese precisamente, y de hecho está sucediendo, y ahora se ha vuelto un poco más recurrente, el uso de esta propiedad horizontal o de condominios, ¿no? De propiedad, es decir, bienes, propiedad común de acceso y propiedad exclusiva en departamentos. A partir de ahí surgen las independizaciones. Justo discutíamos el día de hoy en maestría de Derecho Civil y Comercial el tema de la caducidad de las partidas por falta por prolongada inactividad, ¿no? Tenemos casonas de los años 800 más o menos, 900. Curioso, y vienen con una hipoteca. Las hipotecas caducan a los 10 años, pero tiene una hipoteca y sigue pesando sobre el inmueble en la partida registral una hipoteca del año 800. Es increíble, ¿no? O sea, tenemos que, y ya salió esta ley, pero esto es aplicable a empresas. Las empresas que no tengan una vigencia o una modificación o una actividad dentro de registros públicos por más de 10 años, está esta ley que permite la extinción. Y de hecho ocurre porque, por ejemplo, cuando uno hace una búsqueda registral para una empresa y figura un nombre, pues por semejanza fonológica, no puedes utilizar ese nombre y tienes que variarlo. Pero ocurre que esa empresa, pues hace 10 años, no ha cambiado de gerente, no ha modificado su estatuto, no ha incorporado socios ni designado gerentes. Entonces, esta ley está estableciendo la caducidad igualmente, ¿no? Entonces, es importante establecer en el asiento B de descripción del inmueble la forma y modo como ha cambiado, porque de hecho se han inscrito como suelo, pero uno va y encuentra un primer piso, un segundo piso, un tercer piso que no está declarado como declaratoria de fábrica en registros públicos. Y una vez más, el derecho se disocia de la sociedad, se separa en la medida en que el derecho publicita algo que no está en la sociedad o en la realidad, ¿no? Entonces, la independización de partidas permite establecer, ¿no?, la utilidad de que en un solo ambiente, habiendo 2 o 3 pisos, hecha la declaratoria de fábrica, se puede independizar. Y una vez hecha la independización, obviamente este bien inmueble, derecho de superficie, derecho inmueble, adquiere la autonomía
para igualmente ser usado, disfrutado, arrendado, enajenado, hipotecado o igualmente reclamado en vía judicial o arbitral. De modo tal que se han recurrido ya varias independizaciones. Aún se mantiene las dificultades en las independizaciones por el tema de las cargas culturales. Y definitivamente esto es correcto, hay antropólogos, historiadores, una dirección de cultura que mantener y que aplaudir también, ¿no? Sin embargo, las leyes se interpretan no por solamente la lectura, mi querido Jan Montes, Yasmín Lapa y señores amigos del Derecho y Sociedad. El derecho se interpreta por el espíritu de las leyes. ¿Y cuál es el espíritu de las leyes? La interpretación sistemática, es decir, de un artículo respecto a otro artículo, de una ley respecto a otra ley, y se interpretan de manera teleológica. Esto es por la finalidad de las cosas. ¿Cuál es la finalidad de declararse heredero? Ser propietario. No es un poema de despedida del fallecido. No, no. Lo puede haber y de hecho hay algunas cláusulas en las que deja su perdón, su reconocimiento, su deseo de que vivan en armonía. Pero lo fundamental y lo esencial en una sucesión es el que sirva de título traslativo de propiedad. Y entonces la propiedad debe verse en términos sociales, es cierto, pero de utilidad y de dignidad, ¿no? Entonces la independización trae consigo condiciones de dignidad y no por una ley se va a poner en riesgo. Figúrate tú, mira la plaza de armas, en riesgo porque hay un prurito cultural que no permite una reconstrucción arquitectónica y se pone en grave riesgo ni siquiera a los titulares, a todos los transeúntes. Nuestro rectorado. Si tú ves y te sientas en una calurosa mañana de domingo, ¿cierto? Con la familia a contemplar el Parque Sucre, ves que las tejas del rectorado están a punto de colapsar. Y de hecho van a colapsar. Pero ¿por qué no se reconstruye? Porque efectivamente debajo del rectorado hay independizaciones concluidas, pendientes y por iniciar. Estoy hablando de los restaurantes que hay alrededor, ¿no? Que tienen escrituras públicas, que tienen compraventa, que tienen derechos patrimoniales, pero que no han sido resueltos y consecuentemente no pueden ser desalojados para la reconstrucción. Y no se puede reconstruir porque no hay una visación arquitectónica de la reconstrucción, pese a que ha venido y ha contribuido a ESI, me parece, que es una agencia española de cooperación internacional, y no ocurre eso. En verdad, a nivel sucesorio y de propiedad y de inmuebles, a nivel de derecho urbanístico, en verdad existe una disociación, un distanciamiento entre derecho y sociedad. La sociedad está creciendo de manera que el derecho no ha sido posible, no le ha sido posible al derecho acompañar esos pasos agigantado. Y va a suceder lo que va a suceder con el increíble Hulk, ¿no? De decir, la sociedad va a tener que romper el derecho, definitivamente. Y enhorabuena a tu conversatorio porque sí corresponde avanzar en términos de adaptar la legislación a la nueva sociedad que viene ocurriendo en estos días. Bien, yo creo que hasta ahí la conversación y pasaría la conversación a partir de las preguntas, ¿no? Que sería interesante para poder absolverlas y seguir avanzando. Gracias, Jan. Gracias, Yasmín. Bien, habiendo concluido con la ponencia, pasaremos a la ronda de preguntas. José Quispe pregunta: ¿qué ventajas o beneficios trae consigo el recurrir a una notaría antes que al Poder Judicial? Doctor, ¿qué respuesta merece este interrogante? Lo escuchamos.
El Poder Judicial es para resolver conflictos, es para litigar, es para demandar y contrademandar, es para oralizar y cuestionar derechos, reivindicación de un bien inmueble, desalojo, etcétera. Entonces uno demanda y el otro contesta y el juez dirime, el tercero dirime, ¿no? Y está bien. O sea, definitivamente todas las sociedades tienen un poder judicial. Y está bien que un tercero dirima, porque no nos ponemos de acuerdo, no podemos ponernos de acuerdo entre dos personas, eso es lógico. Cuando uno está en conflicto, por más versación que tenga en conciliación, termina arrastrándose por la emoción del conflicto. Y es conveniente que haya un tercero. Pero en las notarías no hay conflicto. No puede haber conflicto. Si hay conflicto, pues sencillamente se deriva al Poder Judicial, donde es la casa que se que se gestionan los conflictos. Pero en las notarías, no. En la notaría hay una universalidad, una aceptación total. Basta la duda y él dice, no, yo creo que no puede ser. Piénselo, tome el borrador y revíselo. Pero si dice que no, si tiene duda, pues sencillamente terminó aquí. Y al no haber oposición, es rápido, 15 días hábiles, 30 días calendarios, en la que no mediando oposición de ninguna persona, pues se declara heredero. La rapidez en el trámite, cuando no hay conflicto, cuando no hay controversia, permite agilizar la adquisición de esos derechos. Pero yo dije, José Quispe, que nuestra sociedad no es pues una sociedad, llamemos que ha resuelto conflictos, ¿no? O sea, es increíble el grado de conflictividad que tenemos y que debemos superarlo y que hay que advertirlo. O sea, se supera a partir del conocimiento, no sé. Yo sé que hay conflictos y hay que superarlos. Pero es increíble que, por ejemplo, para la declaratoria de herederos, sucesión intestada, de matrimonio y extramatrimonio, de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, solicita a un hijo matrimonial la sucesión y el hijo extramatrimonial se opone. No se incorpora, no dice, ya está muy bien, sí, pues efectivamente tú eres hijo de mi padre y yo también, aquí tengo mi partida y concurriremos a la herencia y nos distribuiremos lo que nuestro señor padre nos ha dejado. Lo correcto, ¿no? Pero no. Por rencillas personales, me opongo a ese trámite. Y el notario no es juez para calificar la oposición. Ya le digo, o sea, me opongo porque no me gusta, no quiero, no deseo que este señor se declare heredero. Pues yo no puedo decir, no pruebe su legitimidad e interés para obrar conforme establece el título preliminar del Código Civil. Lo sé, pero no puedo hacerlo porque la ley dice basta la oposición, ¿no? Entonces, terminan oponiéndose. Igual en la prescripción adquisitiva de dominio, igual en la formación del título supletorio, en la rectificación de linderos, sucede esto, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, sí, pues, efectivamente la notaría es mucho más expedita, más rápida que el Poder Judicial, porque no hay controversia, pero recuerda que puede haber este asunto de la oposición que podría poner término al trámite notarial de la sucesión intestada. Declaro heredero a tal persona, podría ser entorpecido por una oposición. Esa es mi respuesta. Gracias, doctor. Karen Pareja pregunta, en caso que el causante le atribuyera el anticipo de la herencia a uno de los herederos, ¿cómo es que afecta a los otros herederos forzosos en cuanto a la masa hereditaria? Doctor, ¿qué respuesta merece ese interrogante? Lo escuchamos. Claro, veamos, el anticipo de herencia es un acto inter vivos, es decir, el padre en vida anticipa la herencia a uno de sus hijos. Pero esta figura tiene dos alternativas, el anticipo con dispensa de colación y sin dispensa de colación. Son actos de enajenación, de transferencia de dominio. Y hay que leerlo adecuadamente. Si usted tiene una escritura pública de anticipo de herencia, debe revisar detalladamente y encontrar estas palabras, con o sin dispensa de colación. Si es con dispensa de colación, lo que está diciendo es, le otorgo el anticipo de herencia a mi hijo y ya no va a redistribuirse el día de mi muerte. Eso es lo que está diciendo. Es decir,
ya está otorgando su herencia en vida y en forma definitiva. Pero si dice sin dispensa de colación, eso quiere decir que el anticipo que está otorgando el día de la muerte va a volver a redistribuirse una vez más. Cuidado con eso, ¿no? Entonces, una vez producido el deceso del causante, se toma en cuenta, obviamente, ese anticipo de herencia para efectos de la redistribución de la masa hereditaria, en la cual ya se habría otorgado el porcentaje o la cuota que le corresponde al anticipatario, perdón. Entonces, sí tiene efectos, definitivamente. En vida, si es anticipo con dispensa de colación, ya el anticipatario puede disponer de sus bienes. Se inscribe en el registro público si puede disponer de sus bienes. Pero si es un anticipo de anticipo de herencia sin dispensa de colación, no lo puede hacer sino hasta el día del fallecimiento. El día del fallecimiento vuelve a la masa hereditaria y se redistribuye, ¿no? Entonces, al momento de redistribución de la masa hereditaria de la colación, se tiene que tener en consideración este anticipo de herencia. Gracias. Gracias, doctor. Roger Zamora pregunta: ¿cuál es el procedimiento para incluir nuevos herederos en la sucesión intestada vía notarial? Doctor, ¿qué respuesta merece ese interrogante? Lo escuchamos. Si presentada la solicitud de sucesión intestada, se hace la publicación por 15 días y durante 15 días, en el 10º día, solicita a alguien su incorporación al proceso de sucesión intestada, el notario verificará, obviamente, el parentesco, lo que le acabo de mencionar, ¿no? Es decir, que efectivamente la partida de nacimiento esté firmada por el causante. Si esto es así, se le notifica al solicitante si está de acuerdo o no en la incorporación, y eso tiene 10 días. Si está de acuerdo el solicitante, se incorpora dentro del acta de protocolización de herederos al solicitante y al interviniente. Y ambos, solicitante e interviniente, se inscriben en el registro público como herederos. Pero si hay oposición del solicitante o el que interviene y se opone, pues el expediente se paraliza y se deriva al Poder Judicial para que resuelva conforme a sus atribuciones, valore las pruebas y resuelva conforme a sus atribuciones. Pero una vez presentado a registros públicos, ¿cierto? Una vez inscrito, ya no hay incorporación de herederos. ¿Por qué razón? Por la intangibilidad del asiento registral. O sea, por más notario que sea, no puedo modificar el asiento registral. Señor, yo llegué tarde, pero ya está inscrito. La única forma de corregir esto es vía una petición de herencia en la vía judicial. El juez sí tiene la facultad de modificar el asiento registral. Gracias, doctor. Pedro Canales pregunta: ¿en qué presupuestos se puede declarar la nulidad de la sucesión intestada? Doctor, ¿qué respuesta merece ese interrogante? Lo escuchamos. Claro, la nulidad de la sucesión intestada tiene que seguir las mismas lógicas, las mismas causales que una nulidad de acto jurídico. Es decir, por ausencia del agente capaz, puede que el solicitante o una de las no reúna las condiciones de capacidad de ejercicio. El objeto sea física y jurídicamente posible. No se observa la forma bajo sanción de nulidad. El fin sea ilícito. Entonces, por cualquiera de esas razones, podría obviamente intentarse una declaratoria de nulidad. Nulidad del acto jurídico de declaratoria de herederos, nulidad del acta de protocolización de sucesión intestada y nulidad del asiento registral. Pero eso es una resolución judicial, que repito una vez más, las causales son las mismas del acto jurídico. Gracias, doctor. No habiendo más preguntas, a nombre del Café Jurídico, Derecho y Sociedad, se le agradece al doctor Inostroza Ucasime por su predisposición para la realización de estos espacios de participación y discusión académicas. Doctor, ¿algunas palabras finales, por favor? Y sí, yo aplaudo y los felicito y los estimulo, los motivo,
Les exhorto a continuar en esta misma línea, en esta misma secuencia, en este mismo camino, de compartir, de dialogar, de buscar efectivamente mecanismos que permitan que sociedad, que la realidad pueda ser atendida por el derecho adecuadamente. Está ocurriendo que esto no es así. Está ocurriendo que hay una fragilidad en la institucionalidad del país y amerita seriamente, no en forma espontánea, voluntariosa, resolver estos conflictos, sino a partir del análisis de figuras jurídicas, de la modificación que corresponda, repensar el derecho, ¿no? O sea, es cierto que los derechos que los romanos heredaron a la humanidad, su derecho, pero pensado en la interpretación del derecho. O sea, no como normas. Si fuera así, el código del Hammurabi, el libro de los muertos de egipcio, el Set Avesta, el Bhagavad Gita serían mucho mejores que la legislación actual. La legislación romana es valiosa y riquísima por la interpretación del derecho, por hallar el espíritu de las leyes, no por la lectura de las leyes. Y eso implica pensar y repensar el derecho. Y enhorabuena, ¿no?, si se plantean y se discute y se cuestiona las instituciones actuales del derecho para, repito una vez más, tender esos hilos invisibles que